Desde pequeña he sentido un gran placer al contemplar viejas edificaciones, estar dentro de ellas y recorrerlas. Siempre tuve como un algo con eso. Otras cuestiones sobre mí. Soy docente de escuela primaria, recibida a mis inexpertos 22 años. Era de las clásicas personas que pensaba que podría cambiar el mundo entero o, al menos, el mundo entero de los más pequeños. Hacerlo un poco más feliz de lo que es en la actualidad. Comencé a trabajar en un antiguo convento católico convertido en colegio para señoritas. Al ver la oferta laboral no lo dudé y apliqué al puesto. Me alegré demasiado cuando lo obtuve porque, reconozco, haber aplicado por el hecho de ser una antigua construcción de paredes altas grises. También me considero una especie de anticuaria. Me gusta mucho todo lo relacionado al pasado. Tenía ciertas nociones sobre mi primer día y lo que debería hacer. Llegar temprano, actuar siempre con una sonrisa y decir que sí a todo lo que mi jefa me pidiera hasta extenuarme. Durante aquellos primeros días tan desafiantes, por suerte tenía algún descanso, si es que no me encontraba corrigiendo tareas que, a veces, parecían interminables. Me gustaba salir del salón de maestros y caminar por aquella vetusta edificación, imaginando cómo se habría visto en las épocas de su pretérito esplendor como capilla e incluso durante sus mejores años como escuela. En esos viajes me encontré casi por casualidad con la biblioteca de la escuela, más bien con su puerta. Al lado había unas ventanas con cortinas de un color oscuro que no logro recordar. Tomé el pomo y aplicando algo de presión intenté abrir la puerta. Esta estaba cerrada. No iba a luchar contra ellos por más tiempo, por lo que me dirigí a algún sitio donde hubiera compañeros que me pudieran decir cómo abrirla, o bien iría con la directora. Pero detuvo mi andar una fuerza desconocida. Me di vuelta con rapidez y pude verlo, allí, de pie frente a mí, un hombre alto y un tanto mayor. Su rostro parecía el de alguien que se hubiera hallado aburrido y cansado durante mucho tiempo. Huraño, algo diferente. Su presencia se sentía como tosca. Me habló con la tesitura vocal de un barítono ligero o de un tenor dramático. Me parecía haberlo visto en alguna otra ocasión, pero no estaba segura. Me dijo que él era quien cuidaba de la institución y si quería la llave de la biblioteca debía pedírsela, pues no había una bibliotecaria que atendiera, solo él. Con todo el respeto y cuidado que pudiera utilizar, le pedí la llave y accedió. No pude evitar notar algo en su mirada, algo que me parecía lejano y extraño. Le agradecí y me dirigí a la biblioteca. La llave era, por lo demás, curiosa, como aparecida de un tiempo antiguo, de esas de bronce grandes. Se la veía muy bien cuidada, hasta diría que tenía cierto brillo. Parecía que el cuidador hacía bien su trabajo. Una vez colocada la llave, la pesada puerta cedió y abrió con un crujido de esos que las antiguas puertas de madera hacen. Primero escruté la habitación con la mirada. Luego miré los estantes más cercanos. Proseguí y comencé a caminar por cada uno de los pasillos de la habitación. De un momento al otro me vi a mí misma recorriendo con la punta de mis dedos los lomos de cada libro que veía. Absorta como estaba, la puerta se cerró con un fuerte golpe, el cual me sacó de cualquier ensoñación posible. Me fui de allí, pero cada momento libre que tenía lo utilizaba para ir a la biblioteca, un lugar que me tenía fascinada. Esa habitación gris, como el resto de la escuela, era mi refugio del mundo, se estaba convirtiendo en mi hogar. El cuidador ya había aprendido mis horarios, por lo que, sin hablarnos, me daba la llave y yo abría la rechinante puerta. Pero, un día, la ensoñación había cambiado,
y al entrar no sentía dicha alguna. Sentía que algo no estaba bien, como invadida en mi propio espacio. Con un suspiro me dije a mí misma: estás agotada. Traté de no darle la mayor importancia y tomé un libro del tercer estante de uno de los primeros pasillos. Pero aquellas sensaciones empeoraron. Comencé a sentir una mirada tras de mí. En principio imaginé que se trataba del cuidador, esa persona tan extraña que ni siquiera me había dado su nombre, y yo tampoco me había interesado en aprenderlo. Pero al darme la vuelta, no encontré más que esos viejos libros en sus pulcros estantes. Esto era algo que en principio no le daba importancia alguna, porque esa biblioteca debería ser visitada por alumnas o docentes de la institución de vez en cuando. Pero en ese momento me percaté. Todos los días que iba, o al menos en las horas en las que lo hacía, el sitio estaba demasiado pulcro, inmaculado. Los libros cuyas ediciones no superaban la década de los 60 estaban muy bien cuidados. Empecé a ir a esa biblioteca con ciertas dudas, pero ninguna, por más racional que sea, explicaba el estado tan inmaculado del lugar, en comparación al resto del edificio que apenas cumplía con los estándares necesarios. Cada vez iba más seguido, prefería quedarme allí antes que estar en mi propia casa. Hablaba menos, sea con mis alumnas o compañeras de trabajo. Solo me importaba esa biblioteca. Cuando iba y me encontraba con el cuidador para realizar el ritual de todos los días, podía notar en su rostro un cambio mayor conforme lo veía. Parecía más amable, menos tosco. Un día, casi como cualquier otro, volví a la biblioteca. Lo encontré al cuidador y la puerta estaba algo abierta, por lo que, con titubeos, entré. Una voz interna me pedía que no lo hiciera, pero ¿qué podría pasar en aquel sitio? Mi lugar en el mundo, pensé. Entré allí y no muy lejos encontré a aquel hombre que ahora me miraba con alegría, y esa mirada tan lejana se tornó en una de victoria. Se acercó a mí tan rápido que no pude reaccionar y habló diciendo: ahora será tu turno de ocupar este puesto y esperar a la próxima alma que te suplantará. Extendió su brazo y abrió su mano. Allí estaba la llave que ahora parecía refulgir gracias a los poderes indecibles dados por la inmensa cantidad de almas que habrían sido tomadas antes que la mía. Salí corriendo de allí para no volver jamás. Envié un telegrama de renuncia explicando que ciertas complicaciones me impedían continuar en ese lugar. Además escribí que me había encontrado una escuela más cercana a mi domicilio. Es aún ahora que no tengo idea de lo que allí habitaba, pero esa gente lo sabía. Nunca quisieron contármelo. Lamento la siguiente persona que pasará por ello. Espero que logre escapar a tiempo de esa maldición. Tenía una entrevista de trabajo. Acostumbro siempre a llegar antes de la hora indicada. Como mínimo indispensable 5 minutos antes para, en principio, indicar mi buena predisposición. Me encontraba ansiosa, muy nerviosa. Quería y necesitaba ese empleo, no solo por el factor económico, sino porque amo mi profesión. Soy docente, maestra de niños pequeños, y buscaba reinsertarme, pues los sinuosos caminos de la vida me alejaron de mi profesión. Respecto a la entrevista laboral, había llegado a la institución con una ventaja de 45 minutos. Era uno de esos días donde el frío invade cada parte del cuerpo, y llovía como pocas veces hubiera visto antes. Decidí entrar por el estacionamiento a cielo abierto del colegio. No iba a quedarme afuera a esperar.
no solo por la lluvia, sino también por asuntos de seguridad. Aún el sol no salía, pues en invierno tiende, como saben, a amanecer más tarde. El lugar se hallaba a unas cuantas cuadras de la autopista panamericana en Argentina. Una vez dentro, mi cerebro comenzó a maquinar los posibles escenarios y preguntas que podrían llegar a hacerme. Me quedé en el estacionamiento durante todo ese periodo, cavilando en todo lo que podría pasar. En un momento se me acercó lo que parecía ser un niño. Estaba tan inmersa en mi propia mente que no pude oír ni sus pasos cuando se acercaba. Eso me dejó un tanto sorprendida. Al volver en mí, lo primero que hago es sonreírle. Él solo me preguntó: ¿Vos quién sos? A lo que le di mi nombre y expliqué a qué venía. El niño me dijo que conocía bien la institución porque cursaba sus estudios allí y me deseó éxito en mi entrevista. Luego de hablar con el infante, vi mi reloj. Ya se acercaba la hora de mi entrevista, la cual fue exitosa. El trabajo era mío y se me informó que comenzaría luego de 48 horas. Pasados esos 2 días, vuelvo a realizar el mismo recorrido. El colectivo me dejaba en la estación 45 minutos o media hora antes de mi turno. No podía ser de otra manera, ya que el siguiente transporte me haría llegar tarde y eso es algo que detesto. Todas las mañanas era igual. Yo llegaba más temprano y al niño, pensaba yo, sus padres lo dejaban allí por motivos de trabajo. Es algo usual que los padres hagan eso, porque de lo contrario llegarían tarde. Hablaba con el estudiante continuamente, pero solo por las mañanas. La escuela era, y todavía es, un edificio grande. Por lo mismo, cada ala de la institución se encontraba a gran distancia unas de las otras. Y como yo me encargaba de los 3 grados superiores, no lo veía. Un día le pregunté su nombre, a lo que el niño dijo que se llamaba Joaquín Moreno. Luego comenzó a preguntar sobre mí, mi familia, si tenía hijos, si estaba casada, dónde vivía y cómo me llevaba con mis alumnos. Así transcurrió gran parte del año hasta que llegó el día de reunión del cuerpo docente para que compartamos, por ejemplo, cómo nos había ido durante tal trimestre. Lo hice, y mis compañeros también. Luego les llegó el turno a los docentes de los 3 grados más jóvenes, donde supuse cursaría Joaquín. Cuando terminaron, les pregunté con inocencia, ¿cómo era Joaquín Moreno como alumno? A lo que todos ellos soltaron una única pregunta: ¿quién? Sentí como si me estuvieran jugando una broma, por lo que comencé a describir al muchacho. Nadie lo conocía. Fue algo que me sorprendió. Quizás un error mío en la descripción o el mismo nombre. Sin embargo, ese error se atascó en mi cabeza. Lo pensé durante mucho tiempo. ¿Por qué el niño me mentiría con respecto a su identidad? Pero, pensándolo en frío, tenía motivos, pues era un niño y yo una adulta que apenas conocía. No hice averiguaciones, no quería meterme en algún problema. En la siguiente reunión le pregunté a una pareja que trabajaba en la escuela durante mucho tiempo. Lo primero que hicieron fue mirarme, y sus miradas fueron de un profundo estupor. Luego me hablaron con seriedad. Antes, mucho tiempo atrás, cuando la escuela aún no fue construida, había una familia cuidando el vasto terreno. Aquella familia tenía por apellido Moreno. Me contaron una breve historia. Durante la edificación del instituto hubo cierto desperfecto eléctrico, por lo que las primeras aulas construidas se incendiaron. El fuego llegó hasta la casa de la familia, muriendo todos. La casa, no está de más mencionar, se erguía en el sitio donde ahora está el estacionamiento, el lugar donde solía encontrar al niño.
Después de mi pequeña pesquisa, él no apareció más, siendo que todas las mañanas sigo pasando por el estacionamiento. Aún no entiendo por qué. Tal vez quería que alguien lo viera, que lo oyeran. Quizás ahora está descansando en paz. No lo sé.